Reporte 100. Está con nosotros el economista Mario Campa, a quien le agradezco que nos tome una llamada. Es politólogo y economista. Mario, ¿cómo estás? Buenos días. Hola Juan Carlos, ¿qué tal? Buenos días, un gusto. 2 meses y medio ya es posible evaluar un plan contra la inflación y decir que este es exitoso. Bueno, sí, lo que se hace en estos casos para medir el éxito del programa es tomar los incrementos que se han dado en esta canasta básica que está protegida, que son de alrededor de 24 productos y servicios, y compararlo con la evolución del índice nacional de precios al consumidor. Entonces, al ver las diferencias, en este caso, pues evidentemente es menor el incremento en los productos blindados o protegidos, pues entonces ya puedes empezar a evaluar que el programa está funcionando. Por supuesto que a medida que pase el tiempo, y es algo que se viene diciendo en la conferencia mañanera también, se tiene que seguir evaluando, ¿no? Se tiene que seguir viendo la evolución, pero en estos momentos sí hay un efecto positivo, ¿no? Sí. Este 2.6% que el gobierno evitó que subiera la inflación, ¿es por este control o digamos estas medidas que se han tomado en estos 24 productos de la canasta básica, o es por el subsidio que está dando el gobierno a los combustibles? Hay que recordar que el gobierno pues está vendiendo petróleo caro al extranjero y que esos excedentes los está metiendo a la gasolina, al consumidor final, para que el precio del litro de la gasolina no aumente como ha ocurrido en otros países. ¿Es por el plan o es por la gasolina? Bueno, es por ambos, ¿no? De hecho, parte del consumo de la gasolina y de electricidad entra en estos productos básicos, ¿no? En total se ha destinado aproximadamente 575 mil millones de pesos para básicamente 4 apartados, ¿no? Uno es seguridad alimentaria, donde ahí, por ejemplo, se integran todos los programas sociales o productivos del gobierno, ¿no? Como Sembrando Vida, Producción para el Bienestar, el programa de fertilizantes, los precios de garantía, productos alimentarios, el abasto de leche, el programa de fomento a la agricultura, ganadería y pesca. Nomás estos programas productivos en el campo suman 70 mil millones de pesos. Después está el subsidio a la electricidad doméstica también, el subsidio a la gasolina y el congelamiento de cuotas en carreteras. Todo esto sumado nos lleva a esos 2.6 puntos porcentuales menos de inflación que tenemos hoy, a la que hubiéramos visto de no implementarse todas estas medidas, y que el secretario de Hacienda dice que ese 10.8%, pues para empezar hubiera retirado poder adquisitivo a los hogares, y por otro lado probablemente hubiera forzado al Banco de México a subir tasas de interés, ya que se hubiera caído la recaudación. En ese sentido, pues no podemos verlo como un gasto común, ¿no? Sino como también que tiene efectos de tal forma que protege la hacienda pública y protege el poder adquisitivo de las familias, ¿no? Sí. Te confieso que ahorita que venía en camino aquí a Quinta de Anza, venía escuchando la competencia, venía escuchando Radio Fórmula y estaba ahí Mari Carmen Cortés con Ciro Gómez Leiva, y Mari Carmen Cortés comentaba, ella que tiene un programa de finanzas en Radio Fórmula, comentaba que esto no es por obra y gracia del plan, sino es por los combustibles, por el subsidio que el gobierno está dando a los combustibles, y que en un momento dado esto va a impactar las finanzas públicas. Dice esta periodista especializada en finanzas que los datos de la inflación en México son menores con respecto a otros países por el subsidio que está dando el país a las gasolinas, y que esto no es una medida correcta. Ayer en un programa en Mega Noticias me tocó estar en una mesa de análisis con Eduardo Torreblanca y hablábamos del crecimiento económico que registró México, el Producto Interno Bruto, el crecimiento que registró positivo en comparación a países como Alemania y Estados Unidos. Alemania que no creció nada, 0%, y que Estados Unidos inclusive pues no creció, sino que más bien la economía cayó. Y decía Eduardo Torreblanca, eso no es por obra y gracia del gobierno, es porque las remesas están sosteniendo la economía del país. Mario, ¿qué opinas de esto que dicen estas voces que pues también son escuchadas y que no le conceden al gobierno del presidente López Obrador crédito a estos números?
Bueno, yo creo que son visiones parciales, ¿no? Que no platican o que no analizan toda la realidad en su totalidad. En este caso, por ejemplo, en el caso del comentario sobre el subsidio a la gasolina, sí, o sea, sí está contribuyendo, pero también contribuye el subsidio a la electricidad. Estamos viendo que México, el incremento en los precios de electricidad ha sido menor que en otros países, mucho menor, o el congelamiento en las cuotas de carreteras también forma parte del índice nacional de precios al consumidor. Los hogares también gastan en carreteras. El hecho de que estén congeladas las tarifas, pues tiene un impacto positivo. Seguridad alimentaria, el hecho de que estemos viendo que algunos granos, por ejemplo, no estén subiendo tanto, o que los fertilizantes, donde están subiendo mucho también, porque México es muy importador, no es importador neto fuerte de fertilizantes, pues por supuesto que todo esto contribuye a que los precios del campo no se hayan subido como en otros países. Y tú incluso estabas citando la inflación alimentaria en México y no es tan alta como la estamos viendo en otros países, donde incluso tienen unas políticas del campo, de subsidios al campo, mucho más fuertes que las de México. Entonces, eso por un lado, por el lado de las intervenciones que se han hecho para contener la inflación. Todo esto sumado nos lleva al 2.6%. Y por otro lado, pues efectivamente México tuvo un muy buen trimestre, es 1% de crecimiento trimestral, pero si lo analizamos, México estaría creciendo cerca del 4% si mantiene este ritmo, ¿no? El ritmo que vimos en el primer semestre del año, y que incluso llevó a que el Fondo Monetario revisara el estimado de crecimiento de México a 2.4, porque probablemente ya tenía un adelanto de esta cifra, y se me hace que hasta se quedó corto. Depende, por supuesto, de la evolución de la economía de los Estados Unidos, pero el hecho de que se esté contrayendo el vecino del norte su economía y que México se esté expandiendo, y además con una tasa de inflación más baja, pues habla de que efectivamente la economía mexicana se está comportando de una manera atípica en otras recesiones, donde generalmente cae junto a la economía de Estados Unidos. ¿Qué tanto le corresponde al gobierno? Pues es muy difícil decirlo, es complicado separar los efectos, pero por supuesto que algunas de estas políticas están ayudando, ¿no? Seguramente si todo se hubiera dejado a la ley del mercado, pues estaríamos viendo un comportamiento más similar al que estamos viendo en Estados Unidos. Las remesas, así como se dice que no son tan importantes para efectos macroeconómicos como se dice, pues ahora tampoco es tan importante para mantener a una economía creciendo cerca de 4%, ¿no? Sí ayuda al consumo privado, ayuda a la recaudación, ayuda a que los hogares mantengan cierto poder adquisitivo, pero tampoco hace milagros, ¿no? Sí, Mario Campa, ¿por qué Estados Unidos no crece? México sí crece, ¿por qué Alemania no crece? México sí crece, si estamos acostumbrados a este fraseo clásico de que cuando a Estados Unidos le da un catarro en la economía, México tiene una pulmonía. ¿Qué situación ha hecho que, por el contrario, mientras la economía de Estados Unidos se contrae, la de México pues crece? ¿A qué se debe este fenómeno? No es un asunto así como cuando una persona está a punto de morir en fase terminal, se revive por unos 2-3 días y parece que se alivió, pero al final termina muriéndose. No, se debe a varios factores. Uno, por ejemplo, es el consumo privado, que se mantiene muy fuerte. Hemos visto indicadores de ventas minoristas creciendo por encima del resto de la economía. Ahí sí contribuyen las remesas, pero también contribuye, por ejemplo, la política salarial. La política del salario mínimo es uno de esos componentes. Ello contribuye de manera importante. La confianza del consumidor, si hay mexicanos que tienen confianza no solamente en la economía, sino en el gobierno, pues eso también hace que no destinen buena parte al ahorro, sino que sigan consumiendo porque tienen confianza que la situación económica no se va a deteriorar. Eso, por supuesto, que ayuda a mantener al consumo privado con cierta estabilidad. Entonces ahí ya entra también el componente del gobierno, además de todo lo que tiene que ver con la política salarial, con la política antiinflacionaria. Tenemos también pues tasas de interés que se han movido pues no de manera agresiva. Esto pues también es favorecido por la contención de la inflación, y tenemos un sector externo muy fuerte, una manufactura que está creciendo a ritmos
de 20%, por ejemplo, en términos de la exportación. Tenemos un sector construcción que se va recuperando, el turismo también se va recuperando, y aquí también pues podemos, aquí sí de nuevo tocar la parte que le corresponde al gobierno, que es la contención del COVID, el programa de vacunas que está en estos momentos la tasa de penetración de las vacunas en México es de las más elevadas en el mundo. Todo esto contribuye a que el turismo se esté reactivando y esté regresando, todavía no lo hace, pero que vaya regresando a su nivel prepandemia. Tenemos también que la inversión pública también se está recuperando, la inversión en su totalidad va subiendo, pero la pública en particular, con algunos de los proyectos que ya conocemos, estratégicos, también va creciendo a un ritmo interesante. Entonces, todo esto en su agregado nos lleva a ese 1% de crecimiento trimestral, después de un 1% de crecimiento trimestral anterior, y si mantuviéramos este ritmo, insisto, estaríamos más pegados al 4%, y Estados Unidos, pues, cae, respondiendo a tu pregunta, en gran parte porque el sector de la construcción en viviendas se está desplomando, ¿no? Los consumidores están perdiendo mucha confianza, el consumo privado allá sí está cayendo, contrario a lo que sucede en México, y el gobierno ya implementó un paquete de estímulos que ahora ya tiene menos espacio para seguir gastando. Entonces todo esto se conjuga para que esté creciendo menos que México o incluso contrayéndose, ¿no? Hay un efecto ahí complicado de contabilidad en los Estados Unidos por la acumulación de inventarios. No es así una cifra catastrófica, pero sí es un hecho que México está creciendo más, ¿no? Sí, finalmente y de manera breve, porque ya me queda muy poquito tiempo, Mario Campa, economista y politólogo, en ese contexto, ¿cómo se encuentra Sonora? También registró un crecimiento en la última medición que presentó el INEGI. Sí, bueno, Sonora tuvo un trimestre también muy bueno. La diferencia, Juan Carlos, es que aquí para Sonora aplica para el primer trimestre del año y para México del segundo trimestre. ¿Por qué? Sí. Porque generalmente en los estados vamos un poquito más rezagados en cuanto a INEGI y su contabilidad, pero tuvo un crecimiento trimestral de 1.5% y anual eso nos lleva a una figura de 4.8%, que es la más alta entre las entidades fronterizas, ¿no? Es aproximadamente la séptima más alta a nivel nacional, pero en las entidades fronterizas es la más alta y lo es por el segundo trimestre consecutivo. Entonces esto nos lleva a que este ritmo de crecimiento en Sonora, por ejemplo, en los últimos 6 meses, el último trimestre del 2021 y el primero del 2022, la economía sonorense está creciendo 4%, ¿no? Entonces la verdad es que son buenos números, impulsados principalmente por la manufactura, por la industria, y esto pues es también positivo porque ayuda a la recaudación, ayuda al empleo, y esto por sí mismo mantiene otras industrias, ¿no? A servicios, por ejemplo. Sí. Mario Campa, muchas gracias como siempre. Gracias, Juan Carlos, que tengan un buen día. Hasta pronto. Es el economista y politólogo Mario Campa. Reporte 100.